El día de hoy vamos a estudiar el uso de las expresiones there is and there are. Usamos esta forma para indicar que algo existe o que algo se encuentra en un lugar. Y tenemos dos formas. En inglés podemos usar there is antes de un sustantivo en singular, como lo dice nuestra nota. We use there is before a singular noun. Vamos a ver un ejemplo. There is a restaurant in the park. Entonces aquí la palabra restaurant está en singular, por eso usamos la forma there is. En cambio, vamos a usar there are antes de un sustantivo en plural o de sustantivos en plural. Por ejemplo, there are 5 tables in the classroom. La palabra tables está en plural, es un sustantivo que está en plural, por lo tanto usamos la forma there are. Entonces, una vez más, there is para el singular y there are para el plural. Cuando nosotros lo queremos traducir en español, podemos traducirlo, por ejemplo, como ahí está o ahí están, pero creo que una de las formas que aplica muy bien en ambos casos es la palabra hay, el verbo haber. Es mucho más común escucharlo en español de esa manera. Por ejemplo, esta oración, there is a pen on the table, hay una pluma en el escritorio. Y aquí estamos usando el singular. Se oye un poquito mejor que decir ahí está una pluma en el escritorio. Es más común decir hay una pluma en el escritorio. Y aquí tenemos un ejemplo en plural. There are 2 plates on the table. Y traduciéndolo, hay 2 platos sobre la mesa. Es decir, en español no distinguimos el singular del plural, pero en inglés. En inglés necesitamos usar there is para el singular y necesitamos usar there are para los sustantivos en plural. Aunque en español tenemos solamente una forma que es hay. Usualmente esta es la forma como lo traducimos en español. Hay del verbo haber. Muy bien. También vamos a ver algo muy importante que es la concordancia de número. ¿Qué significa eso? Que tengamos congruencia entre la frase there is y el resto de nuestras palabras. Por ejemplo, en esta oración, there is a pen on the desk. Vamos a notar, por ejemplo, que aquí tenemos en singular, como ya dijimos, el there is es para el singular, pero también tenemos esta información donde tenemos el artículo a o a, y recordemos que este significa un o una, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo esa congruencia, esa concordancia. También el sustantivo pen lo tenemos en singular y seguimos manteniendo bien la concordancia o la congruencia, ¿verdad? Entonces, que todas nuestras palabras tengan esa congruencia, esa concordancia para que todo fluya bien y se escuche bien. Igual que en el plural, por ejemplo, there are some pens on the desk. Entonces estamos usando there are, que es para el plural. Some, que se puede traducir como algunos, algunas. Y pens lo tenemos en plural. Entonces aquí estamos respetando esa congruencia, ¿verdad? De hacer, no solamente usar las frases there is o there are, sino también el resto de nuestra oración debe estar correcto, ¿verdad? Si es en singular o si es en plural. Otro dato importante que tenemos que considerar con la expresión there is es su pronunciación. Aquí tenemos un ejemplo. There are many customers at the store. Entonces, ojo, la pronunciación es there, there. Y no confundirlo con they, porque muchas veces como estudiantes principiantes, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Confundimos el there con they y no es lo mismo. Entonces, there are many customers at the store. Cuando tenemos, por ejemplo, un caso en plural. También algo que tenemos que tomar en cuenta es que en español, por ejemplo, los adjetivos y los sustantivos los ponemos en plural. Por ejemplo, hay 3 carros blancos en el estacionamiento. En cambio, en inglés,
solamente ponemos en plural los sustantivos o nouns. Y el caso del adjetivo, que en este caso es white. There are 3 white cars in the parking lot. El adjetivo no lo vamos a poner en plural. ¿Por qué? Porque en inglés los adjetivos son invariables. Se consideran, digamos, neutros, ¿verdad? No cambian de singular a plural. Siempre los vamos a ver de la misma manera, como en este caso. En lugar de, no vamos a agregarle una S al adjetivo, que en este caso es white. There are 3 white cars in the parking lot. Pues vamos a seguir estudiando y en este caso vamos a ver cómo se forma la negaciones, cómo hacer una oración negativa. Entonces nuestras notas dicen, vamos a formar el negativo de there is o there are, colocando la palabra not después del verbo. Entonces, el ejemplo, there is not a book on the table. O si lo ponemos en plural, there are not books on the table. Y en este caso también podemos usar algunas contracciones. Por ejemplo, en el caso del is not, nos quedaría como isn't. Y el are not nos quedaría como aren't. Veamos más ejemplos con las formas negativas. There is not milk in the fridge. No hay leche en el refrigerador. O un plural. There are not eggs in the fridge. No hay huevos en el refrigerador. Es importante colocar el not después del verbo to be. Entonces, una nota interesante aquí es que siempre que tenemos una forma negativa donde está presente el verbo to be, las negaciones se van a realizar de la misma manera, simplemente colocando la palabra not después del verbo. En este caso, el verbo is, el verbo to be, y en el segundo ejemplo, are también es parte del verbo to be. Entonces, esto es un dato importante que nos puede servir para cualquier otro caso donde estemos utilizando el verbo to be. Colocar not después del verbo. Revisemos más ejemplos con contracciones también. There is not a bus at the corner, o también podemos decir there isn't a bus at the corner. Entonces ahí la contracción es isn't. En plural podríamos decir there are not 2 elephants in the zoo, o en plural, perdón, con contracción sería there aren't 2 elephants in the zoo. Y aquí estamos usando la contracción de are not como aren't. Veamos ahora la forma interrogativa. La forma interrogativa, es decir, cuando hacemos preguntas con la expresión there is, también es una forma sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar la expresión there is haciendo lo siguiente, moviendo el verbo to be hacia antes del sujeto, ya sea que se presente como there is o there are, como en este ejemplo. There are big trees in that house, partiendo de la forma positiva, como en este ejemplo. Tenemos un ejemplo que está en plural, there are big trees in that house, y es una forma positiva. Entonces, para hacer la pregunta, lo único que tenemos que hacer es mover el verbo to be del lugar, es decir, lo vamos a colocar antes de there. Y mi pregunta me quedaría así. Are there big trees in that house? Entonces, una vez más, el recordatorio. Siempre que tengamos el verbo to be presente en una oración, las preguntas se van a realizar de la misma manera, moviendo ese verbo to be antes del sujeto, en este caso, antes de there. Y no olvidar agregar el signo de interrogación al final para que nuestra pregunta esté completa. Eso es todo por el video de hoy. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.